El mejor once de Colo-Colo en la década de los 80. Elegir este equipo ideal de Colo-Colo no fue tarea fácil, ya que por el club albo han pasado numerosos cracks. Para definir esta alineación, probé distintas combinaciones hasta llegar a la selección definitiva de los mejores jugadores de los años 80. El esquema elegido es el clásico 4-3-3. Aquí comenzamos con este once ideal. Roberto Cóndor Rojas, indiscutiblemente el mejor arquero en la historia de Colo-Colo. Aunque este ranking destaca a los mejores futbolistas del club en los 80, Rojas bien podría integrar el once histórico de todos los tiempos, tanto del equipo albo como de la selección nacional. Llegó en 1982 desde Deportes Aviación y en pocas semanas se adueñó del arco colocolino, perdiendo la titularidad solo en 1984 debido a una grave lesión en su mano derecha tras un choque con Hugo Rubio, entonces jugador de Cobreloa. Seguro bajo los tres palos, con una ubicación impecable y reflejos prodigiosos que le permitían atajadas memorables, Rojas fue un líder natural, lo que le valió la capitanía en 1986 tras el retiro de Leonel Herrera. Durante su etapa en Colo-Colo, conquistó 2 campeonatos nacionales y 2 torneos de apertura, además de ser elegido el mejor arquero de Chile de manera consecutiva en 1983, 1984, 1985 y 1986. En 1987 emigró a Brasil para fichar por el São Paulo y ese mismo año fue reconocido como el mejor portero de Sudamérica y el segundo mejor del mundo según la revista France Football. El Chano Garrido. Aunque comenzó como zaguero central, Lizardo Garrido explotó como lateral derecho en Colo-Colo. En 1980, Pedro Morales lo probó en esa posición, y su rendimiento fue tan sobresaliente que dejó en el camino a jugadores como Mario Galindo y Gabriel Rodríguez. Su nivel no pasó desapercibido, y Luis Santibáñez lo convocó de inmediato a la selección chilena. En 1981 se consagró campeón del torneo nacional y de la Copa Polla Gol con Colo-Colo. Ese mismo año fue elegido el mejor futbolista de la temporada. Su dominio del carril derecho se extendió hasta 1989, cuando Rubén Espinosa llegó al equipo, lo que lo llevó de regreso a su puesto original, defensor central. Con 6 títulos nacionales y 6 torneos de apertura, jugó en Colo-Colo hasta 1992, consolidándose como uno de los defensores más importantes en la historia del club albo. El Flaco Rojas. De gran categoría, Óscar Rojas llegó a Colo-Colo en 1981 junto al técnico Pedro García, proveniente de Deportes Concepción. Durante 8 temporadas fue titular indiscutido en la saga alba, aprovechando su gran estatura, su rapidez, su anticipo aéreo y su fuerte personalidad. Aunque su tarea principal era defender, no dudaba en sumarse al ataque y aportar con goles decisivos. En su trayectoria en Colo-Colo, compartió defensa con figuras como Leonel Herrera, Lizardo Garrido, Fernando Astengo y Hugo González. Obtuvo 3 títulos nacionales y 3 torneos de apertura. En 1988 dejó el club para fichar por el Puebla de México, dejando una huella imborrable en el equipo popular. El León Astengo. Fernando Astengo jugó solo una temporada en Colo-Colo, pero dejó una marca imborrable. En 1986, su calidad como zaguero central lo convirtió en pieza clave del equipo campeón, destacando por su ubicación, su liderazgo y su capacidad para sumarse al ataque. Su gran desempeño le valió el reconocimiento como mejor futbolista del año, en una reñida elección con su compañero de equipo, Roberto Rojas. Además, ese mismo año fue capitán de la selección chilena en los Juegos Odesur. Su talento lo llevó en 1987 al Gremio de Porto Alegre. Un solo año en Colo-Colo le bastó a Astengo para ganarse el cariño de la hinchada alba, que siempre lo recordará como un pilar fundamental del título de 1986. Al pueblo colocolino, se lo merecían. Muchas gracias por apoyarme y muchas gracias por aceptarme en la familia colocolina. El Chupete Ormazábal.
En 1981, Luis Ormazábal se adueñó de la banda izquierda, consolidándose como titular en Colo-Colo, equipo con el que se coronó campeón ese año. Su desempeño le valió ser elegido el mejor en su puesto en el ranking oficial del torneo. Debutó en 1977 bajo la dirección del húngaro Ferenc Puskás, pero fue en la década de los 80 cuando aseguró su titularidad definitiva. Durante esos años, tuvo en Alfonso Neculñir un fuerte competidor por el puesto de lateral izquierdo, pero su superioridad técnica siempre le permitió imponerse. Además, se consolidó en la selección chilena, disputando las eliminatorias para el Mundial de México 86 y la Copa América 87. En su carrera con Colo-Colo, conquistó 3 títulos oficiales y 4 torneos nacionales de apertura. Lamentablemente, una lesión en la rodilla que arrastró por años lo obligó a retirarse prematuramente en 1988, con tan solo 29 años. Jaime Pizarro. Formado en las divisiones inferiores de Colo-Colo, Pizarro debutó en 1982, aunque recién se hizo titular en 1985 tras la partida de Alejandro Isis a Grecia. Destacó por su gran despliegue físico, potente disparo de media distancia y capacidad goleadora, aprovechando su perfil izquierdo para sorprender en ataque. En 1988, la prestigiosa revista France Football lo eligió el mejor volante defensivo del mundo por su brillante actuación en la Copa América de Argentina 87. El Kaiser Pizarro fue pieza clave en ese Colo-Colo de la segunda mitad de los 80, con participaciones en las Copas Libertadores del 85, 87, 88 y 89, lo que le otorgó prestigio internacional. Entre 1982 y 1989, sumó 3 títulos nacionales y 4 de apertura, consolidándose como una de las grandes figuras del club. Jaime Vera, el Pillo. Vera llegó a Colo-Colo con solo 13 años y debutó en 1981, a los 18. Desde entonces, se adueñó de la titularidad y la mantuvo hasta 1988, cuando emigró a Europa. Fue uno de los volantes ofensivos más goleadores en la historia del fútbol chileno, un jugador talentoso, inteligente y de gran habilidad. Con Colo-Colo conquistó 3 títulos oficiales y 4 torneos de apertura. Su actuación más recordada fue en la final de 1986, donde abrió el marcador en el triunfo que le dio un nuevo campeonato al equipo albo. En ese torneo, Vera fue clave en el espectacular juego ofensivo del equipo, que comenzó con dudas y con un técnico resistido por la hinchada, Arturo Salá. Su consolidación llegó en 1987, cuando brilló en la Copa Libertadores. Colo-Colo quedó eliminado por solo un punto ante Cobreloa, dejando sorpresivamente a los equipos brasileños en los últimos lugares. En ese torneo, Pillo Vera anotó un golazo en el Morumbí contra Sao Paulo, en una histórica victoria por 2-1. A mediados de 1987, dejó Colo-Colo para fichar por el OFI de Grecia, donde se reencontró con Alejandro Isis, otro referente del equipo albo en los años 80. Severino Vasconcelos, un crack inolvidable. El negro Vasconcelos llegó a Colo-Colo en 1979, proveniente del Internacional de Porto Alegre. Volante ofensivo de gran calidad técnica, era hábil, encarador y con un olfato goleador que lo convirtió en una de las mejores incorporaciones extranjeras en la historia del club. Destacaba por su precisión en los tiros de media distancia y su infalibilidad en los tiros libres. Su inteligencia táctica lo llevaba siempre a estar bien ubicado en el área, convirtiendo goles decisivos. Junto a Carlos Caselli, formó una de las duplas ofensivas más recordadas de Colo-Colo, conquistando 3 títulos nacionales y 3 torneos de apertura. En 1986, ambos dejaron el club para fichar por el Barcelona de Ecuador, dejando una huella imborrable en la hinchada alba. Voy a hacer una pausa breve en este vídeo para solicitar su colaboración y así asegurar la continuidad de este canal con contenido fresco. Aunque trabajo en esto de forma gratuita, implica dedicar tiempo a la búsqueda e investigación, como la misma edición del video. Si están dispuestos a ayudarme, les dejo un enlace a mi cuenta de PayPal para cualquier contribución que deseen realizar, sin importar la cantidad, simplemente como un gesto de apoyo para que pueda seguir creando contenido de calidad. Ahora, retomemos el video. Hugo Eduardo Rubio. El Pájaro Rubio llegó a Colo-Colo a mediados de 1986, procedente del Málaga de España.
Un jugador de gran categoría, considerado uno de los mejores punteros en la historia del fútbol chileno. Rápido, habilidoso, inteligente y frontal. Un gran habilitador y un excelente definidor. Rubio fue una de las máximas figuras del fútbol nacional en los años 80. Se destacó en el Cobreloa de Vicente Cantatore, donde logró el subcampeonato de la Copa Libertadores en 1982. En 1986 fue clave en la ofensiva alba y aún se recuerda su gol en la final contra Palestino que selló un campeonato inolvidable. Aunque en Colo-Colo jugó como extremo derecho, su gran virtud era el manejo de ambos perfiles, derecha e izquierda con la misma calidad. En 1988 partió al Bologna de Italia. Su venta a Europa permitió a Colo-Colo obtener los recursos para terminar la construcción del Estadio Monumental. Un ídolo, una leyenda. Hugo Rubio, el pájaro inolvidable. Carlos Humberto Caselli, el rey del metro cuadrado. Ídolo máximo de Colo-Colo, Caselli se inició como puntero derecho, destacando de inmediato por su velocidad y habilidad. Fue una pieza clave del histórico Colo-Colo 73, lo que le valió su transferencia al Levante de España ese mismo año. En 1978 regresó a la tienda alba, pero ahora convertido en un letal centrodelantero. Su aporte fue fundamental para que el equipo rompiera una sequía de 7 años y se consagrara campeón nacional en 1979. Fue goleador del torneo chileno entre 1979 y 1981, consolidándose nuevamente como pieza clave en la selección. Su talento fue vital para alcanzar el subcampeonato de la Copa América 1979 y la clasificación al Mundial de España 82. Caselli no solo era un guerrero dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Con la llegada del brasileño Severino Vasconcelos, encontró a su socio ideal. Juntos formaron una dupla temida, una pesadilla para las defensas rivales. En la década de los 80, Caselli anotó 95 goles con Colo-Colo, conquistando 5 títulos nacionales y 3 torneos de apertura. Un referente, un símbolo, el eterno Carlos Caselli. Horacio Simaldone. El talentoso extremo izquierdo argentino se unió a Colo-Colo en 1983, aunque su fichaje había sido gestionado desde 1982, demorando un año en concretarse. Jugador velocísimo y con gran olfato de gol, aún se recuerdan sus anotaciones de gran calidad, especialmente contra Universidad de Chile, y el tanto decisivo en la final de la Copa Polla Gol del 85 frente a Palestino, donde Colo-Colo se coronó campeón. Simaldone era blanco frecuente de rudas infracciones por parte de los defensores rivales, pero nunca se dejó amedrentar. A pesar de las faltas más brutales, siempre volvía a la carga con la misma entrega. Gracias a ese espíritu combativo, se ganó el cariño eterno de la hinchada alba. Con Colo-Colo conquistó un título nacional y otro de apertura antes de despedirse del club al finalizar la temporada de 1985. Aquí llega el final de este viaje, un homenaje al once ideal que para mí fue el mejor de Colo-Colo en la década de los 80s. Este decenio que me trae tantos recuerdos de mi infancia cuando el fútbol comenzó a latir con fuerza en mi pecho, marcando una gran era futbolera en Chile. Glorias, hazañas, que pasaron a la historia y que quedaron grabadas para siempre en mi memoria. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse y no olviden comentar quién faltó o quién sobró en este once ideal. Y si quieren seguir viajando en el tiempo, a la derecha les dejo la historia de Marcelo Salas, uno de los más grandes futbolistas que jamás haya pisado una cancha chilena. Nos vemos.